Ahora sí estamos grabando. Bien, lo que habíamos visto en la mañana entonces son los conceptos de filosofía y conocimiento. Ya habíamos pasado por la abstracción, que tiene que ver con sacar estos materiales esenciales de las cosas, con deconstruir, que tiene que ver con desarmar nuestro modo de vida, nuestro modo de pensar, ¿ya? Que básicamente son instaladas ideas en nosotros, a las cuales nosotros tenemos que repensar y volver a cuestionar. Eso es lo que hacemos con la deconstrucción. Lo que estamos haciendo todas las clases es sumar un poquito más al concepto de filosofía, y en este sentido tenemos la abstracción y la desconstrucción. Como tema principal en estas semanas hemos visto la teoría del conocimiento. Y acuérdense que la teoría del conocimiento tiene que ver con la epistemología, ¿ya? Que tiene que ver con cuáles son los fundamentos que posibilitan el conocimiento, ¿ya? Cuáles son sus principios y sus fines últimos. Eso tiene que ver con la teoría del conocimiento. De allí pasamos a los fundamentos, ¿ya? Como una construcción de sí. Lo que tenemos que hacer y lo que hemos estado haciendo en estas clases es construir nuestro conocimiento, ¿ya? Ver cuál es el estatuto del conocimiento y cómo este se relaciona con nuestra forma de vida y nuestra forma de pensar. Y eso es básicamente lo que hemos visto en filosofía, ¿ya? Los fundamentos entonces aluden al principio, al origen y a la razón que posibilita nuestro conocimiento. En este plano se reconoce la filosofía trascendental y la filosofía inmanente, que también son los dos fundamentos que hemos visto. Recuerden entonces que la filosofía trascendental dice que la razón es trascendente, el pensamiento reflexivo se dirige a la metafísica. ¿Ya? Piensa en su sentido, en la ultimidad. La conciencia entonces es la instancia superior de la racionalidad. Busca el conocimiento verdadero, orientado por la universalidad y el bien común. La voluntad es el deseo de saber. Ojo acá, ojo acá. Cuando nosotros hablamos de la filosofía trascendente, es esa filosofía que busca la esencialidad. Busca cuáles son las ideas que están detrás de toda imagen mental. ¿Ya? Por eso la filosofía siempre es trascendente. Busca ver las relaciones de ideas, las relaciones conceptuales que están detrás de cada situación. Por otro lado, tenemos la filosofía inmanente, que claramente reconoce la capacidad racional del ser humano, pero hace un corte con esta relación metafísica. Ya la racionalidad se reduce a lo técnico como una herramienta de voluntad ciega y poderío. Lo verdadero es reducido a lo útil. Consiste en la congruencia de su acción y fines prácticos de dominación y poderío. La verdad termina siendo individual y subjetiva. Ojo acá con estos dos fundamentos que son esenciales para pensar, ¿ya? Algunas problemáticas que se nos vienen en la sociedad. Es importante entender cómo la filosofía trascendental nos abre un camino que tiene que ver con los conceptos más esenciales de la realidad. En cuanto la filosofía inmanente, por otro lado, nos deja solos en esta búsqueda, ¿ya? Que reduce la racionalidad solamente a lo técnico. ¿Han escuchado, por ejemplo, les voy a hacer una pregunta, ¿han escuchado esto de cuál es la importancia de la economía en estos tiempos de pandemia, por ejemplo? ¿Qué le escuchado Sí, ese prejuicio? ¿Qué es lo que dice ese prejuicio? ¿Mm? que cómo está el dinero en estos tiempos, pues ya que no hay tanto trabajo, ya que la gente Ujú, no sale tanto para producir, ujú, entonces para producir obviamente necesita salir, pero no se puede salir tanto. ujú. Claro, pero ya he escuchado esto, por ejemplo, que dicen que hay lo que dijo, aparece, no me acuerdo si era un ministro o un personero de altos cargos, por ejemplo, en administraciones de empresas privadas, que dijo que era más importante hacer surgir la economía que la salud de las personas. ¿Mm? ¿Escucharon eso ustedes o no? ¿Cuál del trabajo, creo? Sí, sí. Pero ahí está el prejuicio, claramente. ¿Ya? ¿Qué nos quiere decir ese prejuicio? Cuando, por ejemplo, esa persona pone el énfasis en poner a funcionar la economía, piensa en una economía técnica, ¿ya? Piensa en una economía, por ejemplo, que tiene que ver eh, con las ganancias, que tiene que ver con el gran capital, pero no tiene que ver con las personas. Si tuviera que ver con las personas, ¿ya? Tendría una instancia de trascendentalidad. Tendría que ver, por ejemplo, con la dignidad humana, con la relación de las personas y el trabajo, pero no solamente con las ganancias, ¿ya? Como pone énfasis en las ganancias,
tiene una posición más bien inmanente, más bien de corto plazo, por ejemplo. Profe, Dígame. de hecho creo que también hizo un comentario, o sea, no sé si es 100% verdadero, Ujú, pero escuché también que había hecho otro comentario después de eso, así como un ujú, comentario interno entre ellos, entre los mismos ministros, y dijo así como, ¿y qué tiene? Yo prefiero que vayan a salir a comprar para que se recupere la economía, ujú. si de todas formas van a morir igual los pobres, una cuestión así. Y fue Claro. como, ay, ya. Claro, para ya a esos temas, gracias Francisca por el comentario, a esos temas nos vamos a dirigir ahora, ¿ya? Porque claramente una posición inmanente, ¿ya? Una posición que solamente cree que la razón es útil, es lo útil, ¿ya? Tiene esos efectos, tiene los efectos, por ejemplo, de entender esto de los pobres como un mero número y no ver a las personas detrás, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, esa persona ya tiene este principio, ya este fundamento al pensar, pero no es reflexionado. Nosotros, como estamos haciendo filosofía, tenemos que reflexionar sobre esos principios. Por eso yo se lo estoy pasando, porque cuando veamos cuestiones más sociales, ¿ya? Ustedes tienen que pensar, bueno, esta persona, ¿cuál es el fundamento que hay detrás de lo que piensa? ¿Cuáles son sus principios? Y claramente estos economistas, ¿ya? Que piensan que la economía solamente es una técnica y que no tiene que ver con las personas, ¿ya? Una economía que pretende ser una ciencia exacta cuando es una ciencia social y política, ¿m? Lo ven de esa forma. Y esos son los estragos que tenemos hoy en día. ¿Por qué? Porque las personas no son abiertas a pensar en qué es lo que hay detrás, ¿ya? ¿Qué es lo trascendental que hay en cada posición? ¿Ya? Después pasamos acá a las perspectivas frente Profe, al conocimiento. Dígame. hablando de la filosofía inminente, por Ujú, ejemplo, en una filosofía inminente podría ser el ejemplo que voy a dar ahora. ¿ya? Dígame. Mi papá trabaja en la municipalidad Ujú, y se filtró un video donde el alcalde de Ovalle ujú, está peleando como con unos comerciantes de ujú, Ovalle, que son ambulantes. Y ellos ya, como que le dicen como que mínimo que saque un permiso para ellos porque ellos igual quieren ganarse la vida en cuarentena, pues igual tienen claro. que llevar algo por la casa, Ujú, que es entendible a mi parecer. Y él como que escapa mientras que ellos vienen atrás y ujú, cuando se les enfrenta, le grita y lo insulta, y ujú, en uno de esos insultos, o sea, yo lo voy a agravar, o sea, lo voy a poner como muy bajo perfil, pero en uno de esos insultos le dice así como, pero muérete de hambre si no va a servir para nada, una cuestión así. mm. Entonces, ¿eso sería filosofía inminente? Claro, es una forma de verlo, ¿ya? Claro, la filosofía inmanente tiene que ver con principios, si bien acá tú lo pusiste en un ejemplo más concreto, pero tienen que ver con principios. Ya a esa persona, por ejemplo, si nosotros le preguntamos, bueno, ¿qué es lo que tú piensas de la pobreza? ¿Ya? ¿Ya? Quizá te va a decir esa posición. Y esa posición, ¿ya? Va en directa relación con denigrar a las personas que en este sentido están buscando trabajo. ¿Mm? Y ahí hay una mostración. Ahí, por ejemplo, la reflexión de esa persona se reduce a lo útil, se reduce a que hay una norma detrás que tiene que aplicar, pero esa norma que tiene que aplicar responde o no, por ejemplo, a la dignidad humana, responde o no a la necesidad que tienen las personas, por ejemplo. Y ahí Profe, está el disculpe. problema. Dígame. Entonces la filosofía inmanente igual tendría que ver con los valores de las personas, pues, ¿no? Ya sea Claro. respeto, Ajá. ¿sí? Sí, pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Por ahora no estamos hablando de valores, sino que estamos hablando de qué es lo que se presenta a la realidad, ¿ya? Por ejemplo, en cuanto a lo inmanente, si yo me pongo el énfasis solamente en esto, voy a retomar el ejemplo de Francisca, voy a ver solamente lo útil, ¿ya? Voy a ver solamente los fines prácticos. Por ejemplo, esa persona que era encargada de la municipalidad, ¿ya? Lo práctico es ejercer la norma, pero las consecuencias de ese ejercicio son los que tenemos que pensar, ¿entiende? Eso es lo que tenemos que ver en este plano, que es mucho más abstracto, ¿ya? Es mucho más abstracto. ¿Bien? No sé si estamos entendiendo bien. Es complicado esto porque es muy abstracto lo de los fundamentos. Estamos como supongamos que estamos como en las nubes, estamos bien arriba, pero ya empezamos a bajar con los otros términos. ¿Ya? ¿Cómo empezamos a bajar? Empezamos a bajar con las perspectivas, ¿ya? Con las perspectivas.
Dice, al hablar de perspectivas, aludimos al origen de nuestro conocimiento y de sus posibilidades. En cuanto a las perspectivas, encontramos como principales referencias el racionalismo, el énfasis en la razón como origen de nuestro conocimiento, y el empirismo, énfasis en los sentidos como fuente y ultimidad de nuestro conocimiento. De aquí ya empezamos a bajar. Si bien teníamos posiciones arriba que tenían que ver con la metafísica, ya con lo trascendente y lo inmanente, ahora empezamos a ver un poquito más la realidad, ¿ya? Y aquí nos encontramos con esto que a mí me parecía bien interesante que ustedes sepan, las formas de irracionalismo, ¿ya? Por ejemplo, tomemos lo que dijo Francisca, esta persona que denigra por una norma, ¿ya?, a personas que están buscando el sustento diario en este contexto de pandemia. Fíjate aquí lo que dice las formas de irracionalismo. Dice, desprecia el conocimiento. El mundo se vuelve ininteligible. Los conceptos no responden a la inteligibilidad del mundo. Hay un escepticismo radical. No existe la verdad. ¿Qué quiere decir esto con respecto al ejemplo que dio Francisca? Que la dignidad de esas personas no existe. Existe solamente una ley, una norma que obliga a esa persona quizá a echar a las personas, a la otra persona, pero que no debería ser así, si ustedes se fijan. Pero ¿qué pasa si yo le argumento en esta relación? Esa persona me va a decir, bueno, ese conocimiento que tú tienes, lo desprecio, simplemente. Y es una forma irracional de entender la realidad. Si ustedes se fijan, cuántas veces nosotros nos topamos con este irracionalismo. En muchas veces nos topamos con eso. Vamos a ver un ejemplo de cómo nos topamos con el irracionalismo en un momento más, ¿ya? Otra característica de este irracionalismo es la intuición como teoría del conocimiento, ¿ya? Si existiera la verdad, esta recae en el individuo y en su subjetividad. Estas verdades son provisorias y dependen del poder de quien las imponga. Ni del carácter científico o histórico, los conceptos se transforman en meros nombres que no tienen vinculación con la realidad. ¿Ve? Volvamos al ejemplo de Francisca. Si esta persona piensa que la dignidad humana es solamente un concepto y no se arraiga a cualquier situación, va a tener estos estragos, va a opinar sobre las personas pobres de esa forma, que se mueran de hambre. Terrible, terrible. ¿Dónde está la dignidad humana ahí en una persona que se supone que está al servicio público, por ejemplo? Y ahí tenemos que las personas se empiezan a cerrar en esta cuestión subjetiva, en esta cuestión que tiene que ver con lo irracional. Por eso es importante volver a la filosofía, a pensar estas cuestiones. Peligro de una sociedad irracional. Dice, una sociedad que opta por el irracionalismo de perspectiva escéptica y subjetiva puede caer en los mitos de la raza, que devienen en fascismos, las posturas de clase que concluyen en determinismo social, el conservadurismo en cuanto a la moral y una posición aristócrata, excluyente del conocimiento. Bien. Chiquillos, ¿quién vio lo de las marchas de las TENS el fin de semana? Las marchas de las TENS y de la PRO. Chiquillos, Yo, ¿lo vieron, chiquillos? sí, ¿Qué viste, sí. Diego? A ver, cuéntame lo que viste. Bueno, yo vi dos ámbitos ese día, porque ¿Ya? estaba la marcha de ella Ujú. y también estaba la marcha sobre el rechazo. Ya, sí, muy bien. Entonces vi varias diferencias entre ambas marchas. Ujú. Claro. Claro, ¿qué te parece eso? ¿Qué te pareció, por ejemplo, la justificación que dieron los carabineros sobre por qué ejercieron violencia? ¿Lo escuchaste, no? Bueno, no todo, pero lo que sí vi es que hubo más violencia contra la marcha sobre estas niñas de la salud, Claro, claro, más que del rechazo. Y claro. yo después me puse a investigar Ujú. y en la marcha del rechazo igual fue una marcha así, nada que ver, en el Ujú. sentido de que ellos no podían hacer igual ese tipo de marcha por el tema de lo que está pasando por la salud, por Claro. el COVID. Ujú. Vino después este señor representante, abogado de Punta Peuco, no sé, este caballero Ujú. que avisó de los permisos, habló con el general tanto y tanto y tiene la firma. Eso Ujú. no tiene ningún valor. Claro. Sí, No sí. tenía ningún valor médico, ni el de la Seremi de Salud, ni nada. Solo es la firma de un general o no sé de quién, no tenía nada que ver. Claro. Y sí me di cuenta de que hubo más protección con la del rechazo y más enfrentamiento con las chiquillas de la salud. Y Claro. para mí eso fue como ahí se notó un fuerte golpe de qué lado está cada persona. Ujú. Sí, ha sido bastante peligroso lo que se está proponiendo en Chile con respecto a las policías.
Ya también lo traía yo como tema de clase igual. ¿Por qué? Porque son estas posiciones irracionales, ¿ya? Las que están ganando posición en la sociedad. Y ya sabemos en qué terminan, ¿ya? Por eso para mí esta cuestión, ya, estos conceptos también se vuelven urgentes de que los podamos pensar, porque nos estamos enfrentando a una sociedad irracional, nos estamos enfrentando a una sociedad que no quiere pensar finalmente, y que termina en posturas irracionales que legitiman, por ejemplo, la violencia frente a unos y contra los otros. ¿Mm? ¿Por qué se produce esto? Simplemente porque las personas no se dan cuenta de los fundamentos de por qué hacen las cosas. Hay que tener mucho cuidado con eso, mucho cuidado. ¿Ya? Finalmente nos vemos con las posiciones frente al conocimiento, y aquí ya tenemos cuestiones ya concretas, ya en el individuo casi. Ya tenemos el idealismo empírico, que acuérdense que ponen énfasis en el conocimiento por la vía sensitiva, ¿ya? Negando la realidad externa, solamente poniendo el énfasis en la experiencia sensorial y en que la mente es la que construye la realidad, ¿ya? Pero niega la realidad externa, y hay que tener mucho cuidado con eso, mucho cuidado. ¿Por qué? Porque niega también la realidad histórica de los conceptos y la realidad histórica de las situaciones concretas. Si yo me pongo en una posición idealista empírica, por ejemplo, para analizar lo que pasó con las TENS, yo voy a ver ahí simplemente violencia. Pero ¿cómo yo me pregunto sobre las condiciones que permitieron esa violencia? Y ahí yo tengo que ir a la otra posición. No quedarme solamente con lo que yo veo, sino que hacer una actividad de abstracción, ¿ya? Y encontrar los conceptos fundamentales que hay detrás de cada situación, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado con esta posición idealista empírica, ¿ya? Que muchas veces nos cierran a nosotros, ¿ya? Y no nos permiten ver la realidad más objetiva e histórica que se muestra ante los problemas. ¿Bien? Les voy a poner un ejemplo bien sencillo, que de algo que ustedes ya han conocido. Pongan mucha atención. ¿Han escuchado esta frase que dice, el lenguaje crea la realidad? Chiquillos, ¿han escuchado eso? Sí, ¿Sí? ¿Han escuchado? Chiquillos, ¿sí? ¿Lenguaje crea la realidad? Hay una cuestión muy importante que pensar ahí, ¿ya? Porque es una posición muy idealista. Si es el lenguaje el que crea la realidad, ¿ya? ¿Dónde está aquello que no es nombrado, por ejemplo? ¿Dónde está? ¿Ya? Si el lenguaje crea la realidad, por ejemplo, si a una persona le dicen que es violenta, ¿ya? ¿Dónde queda la capacidad de la persona para reflexionar sobre esa violencia o ver cuáles son las condiciones históricas y sociales que hay detrás? Por ejemplo, si el lenguaje crea la realidad, si yo etiqueto a una persona, ¿cuáles son las consecuencias de eso? Y no veo a la persona en realidad. Por eso hay que tener mucho cuidado con esa frase. El lenguaje no solamente crea la realidad, sino que el lenguaje es la realidad misma. Cuidado con esa posición. Cuidado que puede ser muy idealista. ¿Mm? Por ejemplo, con el tema del amor. Si uno habla, por ejemplo, del amor y cree que el amor de por sí, solamente por nombrarlo, existe, y pierde de vista, por ejemplo, las condiciones sociales o las condiciones que pueden legitimar ese amor, ¿ya? Se puede transformar en un amor romántico que puede ser muy violento también. Ojo ahí. Siempre poner énfasis en cómo, a través del lenguaje, por ejemplo, ocultamos la realidad, ¿ya? No tener una posición idealista, sino que tener una posición más bien del realismo racionalista. ¿Qué nos quiere decir esto? Para el realismo racionalista existe una relación directa entre el ser y el pensamiento. Para esta posición, frente al conocimiento de la materialidad del mundo, su sustancia y su causalidad, ojo acá, que pone énfasis en la sustancia, en que las cosas existen por sí mismas y que tienen una causa, son primeras y la actividad mental es secundaria. Las ideas no son creadas por la mente, sino más bien por su reflejo. Los objetos son independientes de las ideas que nos formemos de ellos. Para conocer su objetividad nos valemos de las ciencias. El ser humano no es un cúmulo de ideas abstractas, tampoco un ser aislado y solipsista. Está imbricado en una realidad histórica, es un producto objetivo de su historia. Muy bien,
Por ejemplo, vamos a poner algo en el centro, ¿ya? Para poder ser cuestionado, lo vamos a ver desde las dos posiciones, ¿ya? Lo que va a estar en el centro va a ser el individuo, ¿ya? El individuo, la conceptualización del individuo, ¿ya? Chiquillos, por ejemplo, ¿en qué se muestra que a ustedes lo tratan como un individuo? A ver, ¿lo han tratado así, como un individuo? ¿Mm? ¿En qué se mostrará? ¿Rescatará su individualidad esto del ser individuo? ¿Su personalidad? ¿Qué creen ustedes? En el proceso de crecer pues, y, ¿cómo se dice? Institucionalizarse como persona, por así decirlo. ¿Ya? Sí, sí. Como vivir en sociedad es prácticamente que te vean como un número. Ya, Y excelente. lamentablemente uno tiene que aceptar eso. Excelente, excelente. Ahí hay una posición, fíjate, una posición idealista empírica. ¿Por qué? Porque ese individuo, ¿ya? Se supone que son todos los individuos. Se supone que el desarrollo personal, por ejemplo, ¿ya? O si no, lo vemos en la parte de la sociedad, en el desarrollo personal, se supone que es uno solo, ¿ya? Se supone que es uno para tantos que son tan diferentes, ¿ya? Pero de alguna forma idealizamos esta posición del individuo. ¿Para qué? Para que ser funcionales finalmente, ¿ya? Pero olvidamos, por ejemplo, cuáles son los orígenes históricos de ese individuo, ¿ya? Dónde vive, por ejemplo, cuáles han sido sus dificultades sociales, por ejemplo, sus ventajas también, y simplemente lo maquillamos de algo que no existe, a pesar de ser una abstracción, ¿ya? A pesar de estar completamente idealizado en ese sentido, ¿ya? Ahí hay una consecuencia de algo más bien cotidiano que tiene que ver con estas posiciones. ¿Ya? Cuando uno, por ejemplo, realiza una acción, ¿ya? O piensa de forma idealista, piensa primero que la realidad son simplemente las cosas que yo puedo tocar o ver o sentir, ¿ya? Y que todo eso, esa percepción ya está en mi mente y forma los conceptos. Pero cuando realizo eso, ¿ya? Cuando pienso que solamente la realidad está en mi mente, ¿ya? Pierdo de vista las condiciones históricas, sociales, pierdo de vista, por ejemplo, que las cosas existen de por sí mismas y niego de alguna forma la realidad. Por eso hay que tener cuidado con estas posiciones. Siempre en cada una de las reflexiones que ustedes tienen, ¿ya? Se manifiestan estas cosas, ¿ya? Se manifiestan, pero hay que llevarlas a reflexión. Acá, chiquillos, en estas clases, ¿ya? Tenemos entonces estos conceptos que tienen que ver con la filosofía y el conocimiento. Ahora vamos a concretarlos un poquito más con la filosofía y la sociedad, ¿ya? Todo esto yo se los dejé acá para que lo puedan revisar otra vez, ¿ya? Esta parte que quedó como la actividad de la mañana, nos falta un poquito más, no sé si lo hacemos ahora, sí, hagámoslo ahora, ya. Chiquillos, en la mañana estamos hablando sobre la potencia de los conceptos. ¿Ya? Recuerden que para Gilles Deleuze, ¿ya? Los conceptos tienen que ver con el arte y tienen que ver con la actividad filosófica. La actividad filosófica se concreta en los conceptos, ¿ya? Y la Diamela Eltit, que está aquí, Premio Nacional de Literatura, yo la estaba escuchando el fin de semana y ella postuló un concepto nuevo que a mí me pareció muy relevante. Dice, la potencia de los conceptos en las palabras del Premio Nacional de Amelia Eltit. Un acercamiento desde el punto de vista de la literatura y la filosofía. ¿Qué importancia tiene este concepto para pensar las políticas para las nuevas generaciones? ¿Será relevante para dejar detrás una historia de abusos y pensar en un Chile que respete los derechos humanos? Lo que dijo Diamela Eltit y que lo rescataron las panelistas era lo siguiente, que había que despinochetizar Chile. Perdón, ahí está. ¿Ya? Vamos a ver qué nos dijo entonces la escritora. Chiquillos, se ve acá la otra pantalla, ¿cierto? ¿Sí? ¿La están viendo acá? Chiquillos, ¿sí? ¿Sí? Vamos a ver acá. Ay, tan corta esta clase. Bien, vamos a ver aquí. Yo pienso que efectivamente lo que la derecha está haciendo un travestismo, ¿no? Notorio,
hay un travestismo muy notorio que parte por su candidato, entre comillas, más reconocido. Todo puede cambiar, no podemos dar nada por hecho, pero su candidato Lavín, ¿no? Que hace una voltereta respecto a una historia muy contundente, una historia pinochetista muy contundente, a definirse, o casi definirse, diría yo, como socialdemócrata. Ahí hay un travestismo fuerte, ese Lavín que votó por la continuidad de Pinochet, hoy día, ¿no es cierto?, está al borde de promover, ¿no es cierto?, políticas sociales que favorezcan a la ciudadanía más debilitada. Ya sabemos que eso no es así. Y a mí me parece que en ese sentido la derecha está haciendo una política del engaño, ¿no? Porque efectivamente Longueira o Lavín son hijos de Guzmán, de la Constitución de Guzmán, ¿no? Son la letra de Guzmán, es la letra viva de Guzmán en cuerpos UDI. Esos mismos cuerpos que hoy día dicen que aprueban un cambio constitucional. Ya, ahí tenemos las palabras de la Diamela Elti. Si ustedes se fijan, está hablando de temas totalmente contingentes. Y aquí está el concepto, ¿ya?, de despinochetizar Chile. Dice, además la escritora nos comentó que una de las grandes tareas de despinochetizar Chile es, la gran tarea política, ya, es sacar a Pinochet de las escrituras, porque estas escrituras importa uno de los hologramas más grandes que vive Chile. Ahí vemos cómo renace la violencia estatal, ¿ya? Ahí tenemos el nuevo concepto. ¿Qué tiene que ver con esto? Tiene que ver que el concepto nos abre un nuevo camino, ¿ya?, para pensar en qué medida nosotros hemos legitimado, ¿ya?, las relaciones de opresión. Hemos visto, por ejemplo, cómo la violencia estatal sigue siendo ejercida en nuestro país y que hay una carta fundamental que lo legitima y lo propicia, ¿ya?, y lo mantiene, que es la Carta Fundamental de la Constitución del 80. ¿Ya? Hay que tener cuidado con eso y hay que pensar en cómo, por ejemplo, la escritora, en este sentido, Diamela Elti, nos invita a pensarlo. ¿Y cómo nos invita a pensarlo? A través del concepto. ¿Ya? ¿Se va entendiendo, chiquillos, cómo los conceptos nos sirven para abrir otras partes de la realidad? Nos sirven para que lo esencial surja de ahí, surja, por ejemplo, los temas, para que nosotros podamos pensarlos a través de los conceptos. Eso es muy, muy importante para que nosotros podamos pensar la realidad. O sea, Bien. los conceptos ayudan a que surjan diversos temas, ¿no? Claro, porque el concepto nos permite ver lo esencial. ¿Ya? En este sentido, por ejemplo, con el travestismo político, por ejemplo, con esto de ser de derecha y decir que son socialdemócratas y todo eso que parece brumoso, ¿ya? Los conceptos nos permiten a nosotros identificar, bueno, ¿qué quiere decir esta persona? Bueno, ¿qué es lo que legitima esa posición política, por ejemplo? ¿Ya? Y ahí estamos nosotros haciendo filosofía. Cuando surge un concepto nuevo, ¿ya?, para pensar la realidad, es que nosotros estamos haciendo filosofía nuevamente. Por eso es importante entender cómo la filosofía se relaciona con la sociedad. Y ahora vamos a ir a lo que nos convoca en esta tarde, ¿ya? También seguimos con los conceptos. Acá hay un video que yo les voy a pedir que después lo vean, ¿ya?, sobre qué es lo que llama Gilles Deleuze para poder pensar. Y acá les dejé los nuevos conceptos que tienen que ver con la filosofía política, ¿ya? Lo que vimos en el video del Stan River, el comunitarismo, ¿ya?, el contractualismo, la cuestión sobre el otro en la sociedad, y este concepto nuevo que es la biopolítica, que van a ser cosas que vamos a ver ya de vuelta del receso, ¿ya? Muy importante, ya vamos a dejar estipulado ya la relación de la filosofía y el conocimiento, y ahora nos vamos a ir con la filosofía y la sociedad. Y van a surgir temas, así, temas sociales, temas que sean contemporáneos, para poder relacionar la filosofía con lo que nos está sucediendo en nuestra sociedad últimamente. ¿Ya? Recordar que la filosofía política es una rama de la filosofía, ¿ya? El receso va a ser la otra semana. El receso es, déjame ver acá,
Déjame ver acá. El receso es de la semana del... no me sale acá. Ya le contesto a Antonella. Del 14 al 19. Ahí, 14 al 19 para ver lo de fiestas patrias. Que por favor no salgan de sus casas. ¿Ya? De nada, Antonella. Me perdí acá. ¿Ya? Yo les voy a pedir que ustedes lean esta parte de la filosofía y la sociedad. ¿Ya? Porque ya de aquí en más nos vamos a ir con temas sociales, con temas éticos, políticos también. ¿Ya? Y vamos a hablar mucho de eso en las clases de la filosofía. ¿Ya? Ojo acá, tenemos que ver lo que es el comunitarismo, el contractualismo que yo les dejé acá, y sus consecuencias. Por ejemplo, el fundamentalismo comunitarista y el fundamentalismo contractualista. Uno tiene que ver con la sociedad y el otro con el individuo, ¿ya? Y la cuestión sobre el otro, que esto es más bien una reflexión sobre el video que vimos anteriormente, ¿ya? Cómo construir una sociedad, cómo construir, por ejemplo, una sociedad que tiene que ver con la ética, con la moral, son parte de lo que se nos viene en las próximas clases. ¿Ya? Vamos a volver a reflexionar sobre esto en lo que nos queda de semestre. ¿Sí? Chiquillos, ¿están ahí? Chiquillos. ¿Están ahí? Dígame que sí. Acá anda, Ya. Tío, esto se viene un poquito complicado, pero ya lo vamos a concretar también en tareas y en cosas que sean más sencillas, ¿ya? Pero espero que tengan esa visión de ver cómo surgen los problemas a través de la filosofía. Eso es lo que a mí me interesa. Recuerden que las relaciones ya entre el conocimiento ya tienen que ver con el sujeto, el objeto, tienen que ver con la forma de ver. Y ahora nos vamos a centrar en la forma de ver la sociedad. ¿Ya? Este concepto de la biopolítica, el concepto de la sociedad para el otro, por ejemplo, es lo que vamos a empezar a ver en las próximas clases y hablar sobre contingencias. Así que yo les voy a pedir que se informen mucho, ¿ya? Que puedan reflexionar sobre aquello, porque yo igual les voy a estar preguntando sobre lo que está sucediendo en el país. Vamos a tomar también ejemplos de ello para hablar sobre esta sociedad de control, sobre, por ejemplo, cómo se legitiman las políticas de seguridad y de dónde viene la fundamentación de la sociedad. Bien, eso es, chiquillos. Nos quedan 2 minutos para despedirnos nomás. ¿Ya? Creo que venía como con mucho material, no alcanzamos a estar todo, pero espero que vean este video, se los pido, ¿ya? Que es el video de la filósofa Maite Larrauri sobre Gilles Deleuze, ¿ya? Aquí les dejo el link también, que se ve acá abajito, que es un programa de televisión español que habla sobre cómo, por ejemplo, hay que pensar, cómo Gilles Deleuze nos invita a pensar de una forma más múltiple, ¿ya? Para visualizar lo que se nos viene como problemas de la sociedad. Bien, eso es, chiquillos. No sé, ¿tiene alguna recomendación? Nos queda 1 minuto. 1 minuto. ¿Mm? ¿Les gustaría que hiciéramos como más cosas? Una otra. Profe, ¿sí están bacanas las clases? Ya, sí, disculpen que hoy día he estado como en especial, gracias Javier, especialmente un poquito más desordenado, está mi hijo acá y me desordena un poco, pero bueno, ¿ya? Nos vemos entonces, chiquillos, ¿ya? Chao, profe. Ya, Chao, cuídense, profe. Chao, profe. cuídense, Ya, profe, cuídese.